un paradigma es una serie de normas y procedimientos que ayudan, ¿no? A ver y hacer. A ver y hacer es lo que él menciona, ¿no? Cabe también resaltar que este, son modelos capaces de ser copiados o emulados también, ¿no? Siendo la base para crear pues un consenso de conocimientos científicos, ¿no? Cada paradigma pues se instaura tras una revolución científica, ¿no? Que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse el paradigma anterior, ¿no? Entonces, y para finalizar, ¿no? Este filósofo científico define pues, paradigmas a creencias, ¿no? Que una comunidad científica, ¿no? Esa especie de elementos o enigmas concretos empleados, ¿no? Como modelo para reemplazar a reglas explícitas para la solución de enigmas en una ciencia formal, normal, perdón. Eso es lo que quería hablar en esa parte y voy a darle el pase a la siguiente compañera. Sí, adelante. El pase. Continúa la misma doctora. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aplicación a lo largo de la historia. Kuhn distingue dos maneras de hacer ciencia. El primero de estos modos es el que Kuhn llama el modo normal de hacer ciencia. Esta forma de hacer ciencia es el modo usual en el que operan los científicos en su día a día. Y a lo largo de la historia, el segundo modo de hacer ciencia es el que Kuhn llama el modo revolucionario o no normal, que se da solo en algunos momentos puntuales de la ciencia. Continuamos, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Sí, ya lo presenté. Debe ser el internet. Ahí Sí, está. está bien, Soledad. Ahora sí. Bien, la filosofía de la ciencia ha vivido tres momentos clave. En el siglo XX, el positivismo, la filosofía de Popper y la propuesta de Kuhn. La propuesta de este último supone un giro histórico en la forma de entender la ciencia y su avance. La última etapa de este pensamiento está teñida por un marcado darwinismo, abandona casi por completo el discurso acerca de los paradigmas y restringe el concepto de revolución científica al de un proceso de especiación y especialización por el cual una disciplina científica va acotando los márgenes de su objeto de estudio, alejándose de los horizontes de otras especialidades. Doy pase a mi siguiente compañero. Aló, ¿me escuchan? Sí, normal. Ya, bien, colegas, vamos a aportar lo que ya los colegas han manifestado. Entonces, como se ha seguido la estructura del trabajo, entonces ahora esta parte es el tema del ejemplo en la producción científica, ¿no? Entonces yo básicamente he hecho un pequeño análisis de un paper que he tenido la oportunidad de revisarlo, pertenece a Milagros Diseño, ¿no? Donde ella manifiesta que, bueno, maneja los términos de creencia y fe, bueno, básicamente para referirse a la actitud que deben tener los científicos y en base a esto la comunidad científica, ¿no? En base a los paradigmas, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir? Si se ve de una manera más óptima, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las revoluciones científicas y todos los trabajos científicos nos van a permitir a nosotros, bueno, va a permitir el progreso de la ciencia, ¿no? Pero este progreso de acumulación de la ciencia no es por un tema de saber o por un tema de conocimiento, sino más bien lo que te plantea Kuhn es más por las rupturas y esos paradigmas que nosotros o que la comunidad científica
se pregunta o se cuestiona, ¿no? Entonces, y lo que te propone Thomas Kuhn, ¿no? Lo que te propone es, y propone o sea, en forma general, la comunidad científica, es dejar ir, ¿no? Hacia lo que queremos conocer, o sea, dejar ir básicamente a lo que nosotros deseamos conocer, ¿no? Y cambiar esa perspectiva a partir de lo que ya nosotros conocemos, ¿no? O sea, él te dice, deja ir, o sea, de lo que tú quieres conocer, ¿no? Pero a la vez, cambia esa perspectiva a lo que tú ya conoces, ¿no? Entonces, en base a ese ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se aplica, digamos, este sustento de Kuhn, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos ejemplos, ¿no? Lo que es la evolución o sea, de Darwin, ¿no? Desde el origen de la evolución, y también acerca de la mecánica de Newton, ¿no? Por ejemplo, en base al origen de la evolución, él manifiesta, por ejemplo, cómo las especies han ido modificándose, ¿no? O sea, de lo que, por ejemplo, antes se quería, bueno, yo lo traslado al ámbito pecuario, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, o sea, ¿qué es lo que queríamos antes, no? Producir carne, íbamos seleccionando, ¿no? Mejores piernas, mejores pechos, digamos, no sé, mejor masa corporal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes ir seleccionando. Si tú quieres tener, por ejemplo, un animal en carne, quieres tener un animal en pellejo, eso es lo que te dice prácticamente con estos ejemplos, ¿no? El origen de la evolución, y también el otro es el tema de la mecánica de Newton, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y aquí también se ha podido, bueno, esto ya es básico, lo que todo científico, todo investigador plantea, ¿no? Bajo una estructura ya, digamos, más empírica, ¿no? Tenemos ahí los pasos que ya todos, bueno, podemos conocer, que empieza desde la observación hasta finalmente poder reportar unos resultados. Y aquí tenemos un trabajo científico, que es lo que les acababa de mencionar, ¿no? Hace un momento, el cual titula, ¿no? La síntesis verde experta en nanopartículas, ¿no? Del cobre, utilizando jugo de kiwi, ¿no? Y estudios sobre la actividad psicotóxica y evaluación antimicrobiana, ¿no? Es un trabajo científico donde se aplica básicamente la teoría de Kuhn, ¿no? Gracias. Bien, para acotar acá en esta parte también, como sabemos, la ciencia sigue creciendo, y así también hay muchos paradigmas científicos que presentan problemas. Generalmente esos resultados no reflejan el propósito del investigador, a dónde llegar, ¿no? Y que sin embargo estos son sometidos a evaluación. Y cuando estos trabajos llegan a personas que, bueno, forman parte de jueces o son árbitros de estas publicaciones, ¿no? Y no son expertos, puede pasar, que lo dejan pasar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos ya son comunicados, divulgados en la comunidad científica, son sujetos de contrastación. Y nosotros vamos a ver que si la metodología se ha seguido y no llega a comprobarse, acercarse a esos resultados que se publicaron, definitivamente son detractados, ¿no? Son retirados, ¿no? Y ahí nosotros vamos viendo que hay problemas, ¿no? Que aún no se resuelven, y vienen ese cambio de paradigma. Bien, respecto a la apreciación del grupo sobre el modelo, ¿no? Sabemos definitivamente que el modelo kahneano es un esquema conceptual sobre la forma en que se produce el progreso científico, que ha tenido una gran influencia en la segunda mitad del siglo XX, a partir de obras emblemáticas de esa época, como el Almagesto de Ptolomeo o el Revolution Bus de Copérnico. Y acá Kuhn sostiene que la ciencia adopta un paradigma
y la investigación posterior discurre enteramente al interior de dicho paradigma. Y a ello es lo que posteriormente llamara ciencia normal. Este modelo también enfatiza que la ciencia normal se mueve en los límites del paradigma vigente y trata de responder a los problemas sin salirse de los postulados del paradigma. Entonces, las propuestas, ¿no?, de una nueva visión, porque sabemos pues que los resultados generalmente no son concluyentes, ¿no? Entonces vamos a ver propuestas, ¿no?, que van a hacer notar el cambio del paradigma. Entonces, si estas propuestas tienen éxito, se convierten estas propuestas en paradigmas, ¿no?, y que estos paradigmas son adoptados por la comunidad científica. Esos cambios de paradigma se constituyen pues en revoluciones científicas y en eso estamos siempre tratando de cubrir aquellos vacíos, ¿no?, de la ciencia. Sabemos que un resultado debe tener novedad, ¿no?, y en eso pues apreciamos el aporte que hace Kuhn, ¿no? Como propuestas o alternativas sobre la ciencia, diremos pues que el modelo kuhniano tiene un carácter integrador de las teorías científicas. El modelo deja ver que el propósito de la ciencia es expandir el conocimiento y descubrir la verdad, ¿sí? Al construir la teoría, los investigadores emprenden pues investigaciones para lograr ese propósito. También el aporte que se hace, ¿no?, está en base a la predicción y comprensión, ¿no?, que son los dos propósitos de la teoría y que por lo general van de la mano. Para hacer una predicción, uno debe saber y comprender por qué las variables se comportan, cómo lo hacen y las teorías que van a dar la explicación de ese comportamiento. Bien, gracias por su atención. Muy bien, gracias Ahí, a María. Y sí, hola. adelante. Sí, Adelante. ahí, para ya aportar lo que decía, algo resumido, nomás algo chiquito, es lo que te decía, es, ¿no?, que ese cambio de paradigma, ¿cierto?, a otro paradigma, si bien es cierto, te crea una solución, ¿no? O sea, tú vas a cambiar de un paradigma, te crea una solución, pero a la vez también esa solución, ese paradigma, te crea otro problema, ¿no? Y sigue viniendo paradigma, ¿no? Algo así. Gracias. Ok. Bien, ¿alguna consulta, pregunta sobre la exposición de los compañeros acerca de la teoría de Kuhn, que es bastante conocido, ¿no? Porque esto se viene hablando desde la década del 70 más o menos, un poco más tarde, ¿no? 90, 85, 90. 90 en concreto, y estaba casi en boga en nuestro país este modelo. Se hablaba, repito, la Pontificia Universidad Católica hizo un diplomado sobre, o una segunda especialización, ni siquiera diplomado, sino una segunda especialización sobre este tema, y fue los primeros en difundir, ¿no? Pero a partir de esa premisa, las otras universidades, los otros investigadores fueron tomando este modelo de paradigmas como premisa, conteniendo como premisa las revoluciones científicas. Bien, si hubiera alguna consulta por allí, algún comentario, alguna Doctor, experiencia vivida. para Sí, adelante. complementar lo que afirma, sí, muchos trabajos de tesis, ¿no?, de posgrado sobre todo, sí han estado a partir de esa década de los 90 tomando como un marco para presentar los trabajos, ¿no?, a la teoría del paradigma, ¿no?, y que hasta ahora todavía no ha perdido vigencia. Hay defensores todavía de este paradigma y nosotros vamos visualizándolo, ¿no?, de que, como decía, un gran aporte que hace es que trata de integrar a la teoría, ¿sí? Así Trata es. de hacerlo de un modo también holístico, ¿no?, que es como ahora nosotros vamos viendo cómo es que se comunica, ¿no?, la ciencia que se va generando.
Así es, efectivamente fue un gran salto, pues, ¿no? Porque para su momento era una revolución legítima. Bueno, aquí hay una pregunta, creo, una intervención. Sí, Gastón, por favor. Sí, doctor, de repente tal vez redondeando un poco y hacer un comentario. Cuando se habla acerca del paradigma, siempre se habla del modelo vigente, pero a ellos Ujú. siempre se le ha insertado, de acuerdo a este modelo kuhniano, lo que viene a ser la dialéctica. La dialéctica que permitía entender cómo se producían los cambios y cómo es que estos modelos iban a ser en un determinado tiempo, tenían su vigencia. Y así consecutivamente en el mundo se han producido los cambios. Esa ha sido en realidad la esencia que ha tenido el paradigma, doctor. Quería solamente hacer ese comentario. Sí, gracias. Sí, efectivamente, frente a esa tesis de los cambios dialécticos, como usted comprende, en la década del 70 se hablaba bastante sobre el marxismo, sobre el materialismo científico y todas esas cosas. Kuhn plantea pues, esta tesis, ¿no? Toma esos argumentos, pero con otro lenguaje lo presenta, ¿no? De tal manera, en esencia, efectivamente, lo que usted dice tiene razón, pero no lo planteó con las categorías científicas ni con las leyes dialécticas, sino bajo el término de paradigma, ¿sí? Y sí, efectivamente tuvo muy buenos resultados en la práctica, como dice María. Hay teóricos, hay investigadores que siguen trabajando bajo esta premisa, ¿no? Doctor Hugo, por favor. Sí, efectivamente, lo que acaban de hablar es cierto, pero también sigue siendo vigente este paradigma, por si acaso, en la investigación. Por ejemplo, Ujú. cuando hacemos artículos científicos, nos dan parámetros que deben de cumplir para que se publique un artículo científico. De igual manera, por ejemplo, en la redacción de tesis, ¿no? Ahora todo el mundo, el método INRI también, ya, o sea, ¿de dónde ha salido? Al último no saben ni qué hacer en el INRI la gente, porque introducción es una presentación de un trabajo, pero ahora lo ponen como introducción al planteamiento del problema, a la discusión. O sea, no sé, o sea, sigue los paradigmas. No se eliminó a ciencia cierta, porque un paradigma viene a ser un modelo o un patrón a seguir, que está determinado simplemente por las leyes. El paradigma sigue vigente en lo que yo veo, ¿no? ¿Qué dirá el grupo? ¿Algún comentario, por favor, del grupo? Doctor, ¿puedo hacer una intervención? Hola, Henry. Sí, claro, como no, con mucho gusto, Henry. Bueno, un poco confundido porque en todo caso, ¿cuál fue el paradigma que planteó Thomas Kuhn? Yo conozco paradigma positivista, naturalista, ¿no? Y bueno, ¿de cuál paradigma estamos hablando, doctor? De pronto, esa precisión. Ok. Bueno, la teoría de Thomas Kuhn es conocido principalmente por su famoso trabajo en la filosofía de la ciencia, ¿no? En particular, su concepto de cambios de paradigma. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia norteamericanense, ¿no? Y como tal planteó este trabajo muy influyente en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado por primera vez en el año de, si mal no recuerdo, en 1962 o 63. Kuhn argumenta que la ciencia no progresa de manera continua y acumulativa, ¿no? ¿No? Como se creía anteriormente, sino que avanza a través de las revoluciones científicas. Estas revoluciones ocurren cuando una teoría científica predominantemente llamado paradigma enfrenta anomalías sin resultados y problemas que no puede resolverse, ¿no? En ese punto se produce un cambio de paradigma, ¿no? Cuando un hecho, un fenómeno, estudio no se resuelve, entonces se busca, llamémoslo pues, unos nuevos procedimientos, nuevas estrategias, ¿no? En este punto se produce un cambio de paradigma, ¿no? Donde una nueva teoría o enfoque sustituye a la anterior y define la forma en que se entiende un campo de estudio. Es decir, siempre en los trabajos académicos o en la vida misma, determinados modelos de vida a veces ya no tienen funcionalidad
para la continuidad de los hechos. Entonces busca nuevas alternativas, nuevos caminos, nuevas rutas, y eso es lo que se conoce como los nuevos paradigmas, ¿no? Kuhn también introdujo el concepto de la inconmensurabilidad, ¿no? Que fue un término bien utilizado que sugiere que tanto los paradigmas diferentes son tan diferentes que los científicos utilizan de acuerdo a la concepción del mundo que manejan. En ese sentido, comparto con María en el sentido de que este paradigma sigue vigente, pero no solamente de Kuhn, ¿no? También el de Popper, ¿no? El de Popper también sigue vigente, sus argumentos, sus teorías. Hay investigadores que son muy ligados a esa teoría y siguen aplicando. Para ellos es lo máximo, ¿no? La tesis, la argumentación y la refutación es predominante para el avance de la ciencia. Seguramente María tiene algo, creo que querías hablar, María. Sí, doctor. Sí, bien argumentado también los aportes que hace usted. ¿Ya? Recordemos que en la década de los 50, específicamente en 1957, Kuhn hace pues la publicación de su gran obra, donde hace notar los errores, ¿no? de los modelos de Ptolomeo y Copérnico, dando evidencia de lo que planteaba Copérnico, ¿no? Como verdad. Y eso fue su gran aporte, ¿no? Su obra sobre la revolución copérnica, ¿no? Y es donde ahí marca ese paradigma de que nada estaba concluyente, que se podía revisar y se podía evidenciar los errores y se podía corregir, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes aportes que hace Kuhn y que da origen prácticamente a esta teoría del paradigma. Y que posteriormente, como decía usted, ya se va viendo cambios con otros aportes, ¿no? Cambio de paradigma y que prácticamente viene a ser ya todo esto de la revolución científica. Ok, muchas gracias, María. Creo que se ir aclarando estos panoramas. Creo que la hora nos va ganando. Bien, sí, ya son 10:30. Seremos respetuosos de la hora, para no perturbarse, que ustedes trabajan y tienen también un tiempo fijado. Entonces nos hemos pasado un poquito. El día miércoles, a la primera hora, los 4 grupos se expondrán. A primera hora, ¿no? A las 6 de la tarde. Cada uno tendrá un tiempo prudencial para ir discutiendo, y porque el tema que vamos a hablar la próxima semana está referido también, es inherente a estas temáticas que estamos tratando. ¿Alguna consulta más, por favor? Muy bien. También se me ha recomendado la coordinación llamarles lista, ¿no? Me ha enviado. Yo tengo enorme respeto por el doctor, ¿no? Estar llamando lista me parece un poco incómodo, ¿no? Van a disculpar. Le voy a tomar una foto aquí en la pantalla, y creo que será suficiente. En las próximas semanas, evidentemente, le llamaré lista para ir conociéndonos de cerca, pero a veces es un poco tedioso, fastidioso, ya un doctor estar controlando, estar llamando lista, ¿no? Por favor, les suplico su comprensión. Lo hago no es por ganar tiempo, sino por respeto a ustedes, que no están nada positivo estar controlando la asistencia, ¿no? Se hace que ustedes, por su propia voluntad y porque quieren, están en este claustro. Muy bien, entonces la lista lo voy a llamar la próxima semana, ya lo tomé la foto y con eso sería suficiente. Entonces la próxima semana el grupo 3, el día miércoles a la primera hora, el grupo 4 y así sucesivamente. Muy bien, ya no quedaríamos. Bien, doctor, buenas noches, colegas, buenas noches. Salvo mejor Buenas parecer, noches, ¿no? profesor. Buenas noches, colegas. Gracias Buenas a noches. todos. Buenas noches. Buenas Que tengan una noches. bonita noche. Hasta Gracias a todos. Buenas Ok, noches. buenas noches. doctor. Buenas noches con todos. Un abrazo a todos, cuídense. No funciona Sí, ni la sí. cámara. De frente Buenas noches con al todos. hogarcito, no se vayan a ir a otro lugar.